Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta escuela dominical donde estamos estudiando cómo orar en estos tiempos a la luz de la oración modelo que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A lo largo de estos 11 domingos hemos estado analizando frase por frase y evidentemente nos hemos tardado en algunas de ellas. Esta será otra en donde no solamente habrá una primera parte, sino seguramente una segunda y tercera parte de lo que significa perdónanos nuestras deudas. Esa es la frase que hoy nos toca analizar y vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, que Él sea el que hable a través de su Espíritu y que prepare nuestros corazones para recibir lo que Él quiere que nosotros aprendamos el día de hoy. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre, que en esta mañana podamos entender el significado y podamos comprender la magnitud de nuestro pecado. Señor, no podemos hacerlo solos. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu para que abra nuestro entendimiento, para que prepare nuestro corazón y realmente podamos entender lo que significa, Padre, perdónanos nuestras deudas. Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver el perdón vista desde dos perspectivas distintas. Primero, analizaremos desde la perspectiva del hombre. El hombre se presenta como un criminal ante el tribunal de Dios, pidiendo perdón y clamando misericordia. Este, hermanos, es el primer paso para entrar en relación con Dios. Esto, hermanos, nos puede ilustrar un poco más cuando aquel criminal que ha sido crucificado juntamente con Jesucristo. Él estaba plenamente consciente de que lo que había hecho en su vida lo había conducido directamente al castigo y a la muerte que estaba recibiendo. Él estaba plenamente consciente de que el precio que tenía que pagar era la propia muerte. Sin embargo, él, antes de morir, clama misericordia y le pide al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso, hermano, es justamente la posición que el cristiano debe asumir cuando se encuentra frente a frente con el Creador, con el juez del universo. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio en la tierra, Él usaba esta frase y era la manera en la que Él presentaba el Evangelio. Se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 1, en el versículo número 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, es necesario que nosotros creamos a través de nuestra fe. Nuestra fe es la que nos conduce a creer y nos lleva a la gracia de la justificación. Es necesario que el hombre reconozca su pecado y que lo confiese, pero al mismo tiempo él se arrepienta de su pecado. Y la manera en la que obra la justicia de Dios es cuando nuestra fe
justamente nos lleva a esa gracia de la justificación. Veamos lo que dice Romanos capítulo número 5 en el versículo número 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa, hermanos, que hemos sido perdonados a través de la persona de Jesucristo. Que Dios ha tomado en cuenta la vida perfecta que vivió el Señor Jesús y la atribuye a nuestra persona por el solo acto de creer. Y que esto es suficiente para perdonar todos nuestros pecados, tanto presentes, pasados y futuros. Así que, hermanos, no es por nuestra justicia, es por la justicia de Jesucristo, porque Él vivió esa vida perfecta a los ojos de nuestro Dios, cumpliendo cabalmente la ley de Dios. Y aquí es donde nos encontramos las maravillas del Evangelio, porque, hermanos, la justicia de Dios es muy alta, porque Dios exige que para tener comunión con Dios, nosotros debemos ser tan justos como Él es, y eso es prácticamente imposible. Por eso, cuando el Señor Jesús vivió en esta tierra, Él fue el único hombre que ha podido llenar esa medida de justicia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, lo que Dios ofrece al pecador es poner en la cuenta del pecador la justicia perfecta de Jesucristo por medio de la fe. Eso es las maravillas del Evangelio, donde nosotros en realidad no tenemos que hacer absolutamente nada. Es un don que recibimos, que creemos por medio de nuestra fe, que Él mismo nos da la capacidad de poder tener esa fe a través de su palabra. Su justicia es perfecta y descubre nuestra desnudez. El juez declara inocente al culpable en base a la justicia de otro. Dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 18, versículos 39 al 40. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces, aquí hacemos memoria en ese acto en el que Barrabás no tuvo que hacer absolutamente nada. Él estaba condenado a morir. No había manera de que él fuera salvado de esa condenación. Entonces, a través de este acto es cuando Jesucristo ocupa el lugar de Barrabás. Fue la única manera en la que él se salvó. El juez declara inocente al culpable en base a la justicia de otro. Entonces, hermanos, nosotros ocupamos el lugar de Barrabás. Nosotros merecíamos morir. Era irremediable nuestra muerte. Habíamos sido condenados a la pena capital. Y el Señor Jesucristo ocupa nuestro lugar. El culpable fue declarado inocente. El inocente fue declarado culpable. ¿De qué dependía la liberación del culpable? De que este inocente fuera condenado. Nosotros, hermanos, tomamos el lugar de Barrabás y Barrabás fue liberado de su culpa y Cristo ahora toma nuestro lugar. La segunda perspectiva del perdón es, podríamos nosotros hacernos un cuestionamiento.
¿Por qué tenemos que venir a pedir perdón por nuestros pecados si ya fuimos perdonados de todos los pecados de nuestra vida? ¿Por qué necesariamente tenemos que venir nuevamente a pedir perdón si ya fuimos justificados y ya fuimos perdonados? Bueno, hermanos, ahora el hecho de haber sido justificados por el sacrificio de Jesucristo es que nos podemos presentar delante de Dios no como criminales, sino como hijos. Pero estos hijos, que de alguna manera somos todos nosotros, desobedecemos y transgredimos la ley de Dios. Por eso, cuando nosotros oramos y repetimos esta frase, Padre nuestro que estás en los cielos, quiere decir que venimos delante de nuestro Padre. Él es nuestro Padre celestial y es por eso que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia. Ya no estamos delante del juez, estamos delante de nuestro Padre. Pero esa relación tiene que ser constantemente restablecida a través del perdón de nuestros pecados. Hermanos, ahora venimos delante de Dios como hijos. Reconocemos que hemos ofendido a nuestro Padre con nuestro pecado. Y esto a nosotros nos debe de motivar porque queremos mantener nuestra comunión con nuestro Padre. No queremos interrumpir esa comunión. Estamos hablando de ese perdón filial cuando los hijos reconocen su pecado y lo confiesan delante de su Padre. Hermanos, ahora nuestra posición ya no es de criminales, sino de hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos esa confianza y esa seguridad de acercarnos hasta sus pies, hasta el trono de su gracia, con el fin de poder restaurar y de mantener esa comunión con nuestro Dios. No debemos nosotros perder esta perspectiva del perdón. El perdón judicial ya fue otorgado al pecador arrepentido. Pero este hombre necesitará acercarse hasta el trono de la gracia de su Padre a pedir perdón por las ofensas cometidas día tras día. Esta es una evaluación, hermanos, que nosotros debemos hacer a cada momento y a cada instante de nuestra vida. Es necesario que constantemente estemos reflexionando si lo que estoy diciendo, si lo que estoy haciendo, si lo que estoy pensando no está afectando mi relación con Dios, porque constantemente tenemos esa inclinación a cometer pecados, con la vista, con la boca, con nuestra mente, con nuestros pasos, con nuestros ademanes, con nuestra forma de ser. Estamos constantemente ofendiendo a Dios y es necesario acercarnos día tras día para restaurar esa relación que tenemos con nuestro Padre. Dice la palabra del Señor que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 13, versículos 8 al 10. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto significa, hermanos, que nosotros ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, pero en nuestro andar diario cometemos faltas que ensucian nuestra relación con Dios. Por eso dice su palabra que solo necesitamos ser lavados de nuestros pies, porque constantemente nuestro caminar, nuestro andar ensucia
nuestra relación con nuestro Dios. ¿Y qué dice Cristo? Si no te lavas los pies, no tienes parte conmigo. Esto es muy importante que nosotros lo analicemos, porque si nosotros no nos acercamos todos los días y pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras deudas, por nuestro pecado, dice que no tendremos parte con Él. Es necesario pedir perdón para mantener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿por qué muchos cristianos están fríos en su fe? ¿Por qué muchos cristianos se sienten lejos de Dios? ¿Por qué muchos cristianos no gozan de una relación íntima con Dios? Porque no se lavan continuamente los pies delante de Él. Porque no tienen la capacidad de reconocer su pecado. Es tanto su pecado que ya lo hacen parte de Él, que ya forma parte de su vida, ya lo ve normal en su vida. Entonces, es necesario que nosotros reconozcamos nuestro pecado y nos presentemos delante del Señor y lo confesemos, porque de lo contrario, nosotros estaremos contribuyendo para deteriorar esa relación con nuestro Dios. Es de este lavamiento diario y continuo que nos habla esta petición. Todos los días debemos acercarnos a nuestro Dios y ponernos a cuentas con Él. Ahora, hermanos, el pecado es una deuda que contraemos contra Dios. Por eso, así la frase, perdónanos nuestras deudas. Es muy importante, hermanos, que analicemos esta petición, porque en la oración modelo no dice, Padre, perdona mis pecados. Allí dice, perdónanos nuestras deudas. Sin embargo, vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí Lucas usa nuevamente la palabra deuda. Nuestros pecados se convierten en una deuda sin pagar que hemos contraído contra Dios. No hay manera de poder pagar esta deuda. No existe un precio que esté en nuestra capacidad el poderlo pagar. Fíjense, el significado de la palabra pecado. Esta palabra viene del griego y se llama amartía, que significa no dar en el blanco. Eso es el significado de la palabra pecado. Amartía, que significa no dar en el blanco. Entonces quiere decir que cuando nosotros intentamos cumplir la ley de Dios, que necesitamos nosotros hacer lo correcto conforme a la ley de Dios, la verdad es que nos quedamos cortos y fallamos. Erramos prácticamente el tiro. Nuestros intentos son realmente insuficientes para cumplir la ley de Dios. Este es el significado realmente de la palabra pecado. Sin embargo, hay una ley a la que nosotros debemos de obedecer. Y cada vez que no cumplimos con la ley de Dios, incurrimos en una deuda. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Cuando nosotros cometemos un pecado, estamos incurriendo en una deuda con Dios, la cual no podemos pagar, porque no le hemos dado a Dios la obediencia como criaturas y como sus hijos. Hemos fallado en cumplir la ley de Dios con respecto a nuestra obediencia. ¿Cuál es el primer mandamiento?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, no amar a Dios con todo el corazón es deberle a Dios algo que a Él le pertenece. O sea, nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero si no lo hacemos, entonces nosotros ya le estamos debiendo algo a Él. Sobre todo porque a Él le pertenece todo nuestro amor. No amar a Dios con todas nuestras fuerzas es deberle a Dios porque a Dios le pertenecen nuestras fuerzas. Cuando nuestro corazón encuentra deleite en otra cosa que no es Dios, entonces hemos contraído una deuda en contra de Dios. Cuando nosotros nos apartamos del camino, cuando nosotros no cumplimos la ley de Dios, cuando nosotros desobedecemos, en ese momento estamos contrayendo una deuda en contra de nuestro Dios. Ahora, ¿tú sabes de qué tamaño es nuestra deuda? Hermano, el tamaño de nuestro pecado es del tamaño de Dios. O sea, dice el Señor que no tratemos de hacer lo que Dios dice que no podemos hacer. O sea, nosotros por más intentos que podamos hacer para querer pagar la deuda que tenemos contraída con nuestro Dios, es prácticamente imposible. Todos nuestros intentos, nuestras promesas y tal vez que en algunas personas que han caído en ideas falsas, como prometer mandas, como prometer sacrificios, como prometer algunas privaciones de los deleites de este mundo, pudieran pensar que están pagando de alguna manera. Es prácticamente imposible. Hemos pecado contra Dios y te haría yo una pregunta. ¿Con qué piensas que tú puedes satisfacer la justicia perfecta e infinita de Dios? ¿De qué manera podríamos nosotros satisfacer la justicia perfecta e infinita de Dios cuando nosotros somos finitos? Hermano, es prácticamente imposible. Ahora, cuando vengas delante de Dios en oración, recuerda, cada vez que pecamos, contraemos una deuda que no podemos pagar. Cuando tú te sientes, cuando tú dobles tus rodillas, recuerda que has contraído una deuda que no puedes pagar a Dios. La justicia de Dios es perfecta y dice que la paga del pecado es muerte. Hermano, eso es muy importante que tú lo tengas en tu mente. El castigo que tú mereces a causa de tu pecado es la muerte. Por eso debemos siempre de venir con humildad, con reverencia, con temor delante de Dios, porque nosotros hemos sido causa de morir por nuestro pecado. Así que ten presente esa parte en tu vida. Cuando tú estés frente a Dios, recuerda eso, cuál es tu condición y qué es lo que tú mereces. Nosotros no podemos pagar esa deuda. Así que en nuestro corazón debe de haber un deseo genuino de no volver a cometer ese pecado. La deuda, hermano, es tan grande que nosotros no podemos pagar el tamaño de la deuda contraída. Esto, hermanos, es la primera parte del significado de esta frase, perdónanos nuestras deudas. Hermanos, los invito para que meditemos en esta parte, cómo nosotros nos presentamos delante de Dios, con arrogancia, con soberbia, con vanidad, autosuficientes, o realmente estamos conscientes
de que estamos frente a un Dios todopoderoso, que la deuda que hemos contraído en contra de Él no la podemos pagar, que lo único que merecemos es la muerte. Por eso, hermanos, cuando nos acerquemos a nuestro Dios, que sea con temor y temblor. Que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a orar. Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre, reconocemos nuestro pecado delante de ti. Reconocemos nuestras faltas y también nuestra incapacidad para poder hacer lo bueno. Señor, no podemos por nuestras propias fuerzas. Es imposible querer pagar la deuda, Señor, que hemos contraído en tu contra. Señor, pero en tu infinita gracia y misericordia has tenido a bien enviar a tu Hijo Jesucristo, Padre, para que ocupara nuestro lugar. Y Señor, y librarnos de esa condenación eterna. Y librarnos, Padre, de las garras del infierno. Señor, ayúdanos a comprender la gravedad de nuestro pecado y estar completamente agradecidos, Señor, por lo que tú hiciste en favor de nosotros. Padre, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.